Bien, la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Hoy la prédica se va a llamar el camino de Nabal. El camino de Nabal. Hemos estado teniendo prédicas acerca de las conductas del hombre que no le agradan a Dios, de las cosas que de pronto también están guardadas en el corazón de Dios. Ya tocamos inmoralidad sexual, ya tocamos envidia, ya tocamos raíces de amargura hacia la familia. La semana pasada el Señor dijo, bueno, a que haya restauración. Y el día de hoy, esta palabra de Nabal, cuando hay esta situación, ahorita vamos a cerrar con eso, le dice a Abigail a David, es que él es como su nombre, ¿no? Él es necio, él es un hombre necio. Necio, insensato, Nabal, y en otras traducciones también dice estúpido, ¿sí? Y muchas veces así somos, o muchas veces así llegamos, ¿no? Yo espero que el día de hoy esta prédica nos descubra lo poco o mucho de navales o navalas que todavía haya dentro de nosotros y que esta prédica sirva para expulsar esa parte de nuestra vida, ¿no? Porque no hay nada más terrible que un necio, dice la palabra, que mejor es contender con una osa que ha perdido sus cachorros que con un hombre necio. Y bueno, hoy vamos a ver vamos a iniciar con esta prédica. Vamos a ver primero algunas situaciones que nos habla la Biblia acerca de lo que es necio. Ya les di un pormenor de lo que Nabal o el nombre de Nabal significa. Recuerde usted que en la parte de la escritura siempre los nombres son importantes. Usted siempre recuerde eso, ¿sí? Entonces, el nombre es muy importante. El significado del mismo, Nabal, es necio, insensato o estúpido, ¿sí? Pero a veces no se pronuncia, ¿no? Porque dicen que es una grosería. Pero bueno, está en el diccionario, ¿no? Pero bueno, está, a lo mejor no dicen, no hermano, se escandalizan, no diga eso. Pues es una palabra, pero lo más importante es que tú no des muestras de esta palabra, ¿no? Entonces, ¿qué significa la necedad eh, para Dios? Vamos a ver primero algunos conceptos o alguna explicación de esta palabra, luego vamos a ver algunas citas bíblicas referentes a la necedad y cerraremos con Nabal y lo que sucedió en aquel especie de choque que tuvo con los hombres que envió David a pedirle comida, ¿sí? Y luego cómo interviene la mujer del mismo. Yo no sé usted, pero yo tengo mucho calor. Yo le sugiero que procure la salvación de su alma, que procure mantenerse firme, porque pues, si no aguantamos aquí este calor, allá, allá no hay regreso, no hay retorno. Mire, para Dios el tonto o el insensato, o la palabra en la Biblia dice que en lo necio se refiere no a una persona que carezca de un conocimiento, o sea, no a una persona inculta o que carezca de cierto conocimiento, no. Se refiere a alguien o una persona que no tenga una capacidad mental, ¿no? Porque muchas veces hay personas dentro de nuestra sociedad que son, que tienen un retraso mental, ¿no? Y ellos, es que está tontito. No, ese no es el significado de tonto, o sea, ese no es una persona que carece de una capacidad mental o que de pronto puede quedar en un estado vegetativo, eso no es tonto, ¿sí? Tonto es aquella persona que por alguna razón desprecia las cosas de Dios y sigue un proceder de insensatez y su moral es muy mala y va en contra de las normas de Dios. Ese es un tonto, ¿no? Porque dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por lo tanto, cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, pues al decir que no hay Dios, ¿qué está haciendo? Sacar de la ecuación, sacar de su vida el concepto de Dios y todo lo que gira alrededor de un Dios que nos invita a tener una vida diferente. Entonces el necio saca de su vida a Dios. Esa es una parte de la necedad y es una forma en la que llegamos la mayoría de nosotros a los pies de Cristo siendo insensatos. Pero también hay una insensatez
una forma tonta de actuar. Cuando de pronto tú has tenido un contacto con la gracia y de alguna manera empiezas a oír otras cosas, ¿no? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, cuídate de las fábulas profanas y de genealogías. O sea, cuídate de todas esas fábulas y de pronto tú ya te metes al internet y ves a un grupo que dice que la Tierra es plana, a otros que dicen que la Tierra es redonda, y dicen que hubo una cultura que desapareció, y dicen esto y dicen aquello. Y entonces tu mente empieza a entrar en una fase de tontez, ¿sí? Porque está siendo bombardeado por un conocimiento del cual no te permite ver la palabra de Dios. Y entonces corremos el peligro de convertirnos en personas que conocen un poco la escritura, pero que la tontez o la insensatez o este espíritu de Naval nos ciega, permitiéndonos conocer y descubrir y valorar y apreciar toda la verdad del Evangelio de Dios, ¿sí? Y este es un peligro porque, pues, de pronto podemos estar dentro de las iglesias y diciendo, bueno, sí, aleluya, amén, Cristo vive, pero también creo en esto, pero también creo en estas otras cosas, ¿no? Veíamos en prédicas pasadas, números 25, ¿se acuerdan? Que habían caído 24,000 en esa ocasión, porque se habían ido en pos de otros dioses. Y no dice que habían dejado de adorar a Jehová, ¿no? Porque desgraciadamente ese es el punto, o es el punto de discordia, es el punto de choque entre los judíos y los samaritanos. Que los samaritanos, aparte de seguir a Dios, al verdadero Dios, al Dios de Abraham o al Dios de Jacob, como dice la samaritana, también adoraban a otros dioses, ¿sí? Tenían otras ideas acerca de lo que era Dios. Y es a lo que me quiero referir. Hoy en nuestra actualidad hay muchas personas que dicen, bueno, sí, la palabra dice esto, pero yo creo que también Dios es esto. O tal vez Dios, ya los más aventurados, no es así como ustedes lo han concebido, o no existe, ¿no? Y bueno, yo lo que sugeriría es que tú tienes que voltear a ver a tu alrededor en aquellos en los cuales el Señor ha hecho una obra, porque esa es la muestra de Dios. Hoy anunciábamos aquí que un hermano había reingresado nuevamente, que el Señor lo había metido nuevamente a la iglesia, ¿no? Eso nos muestra que ese es el camino correcto. Eso nos muestra que esa es la verdad. Pero claro, dice el necio en su corazón, no hay Dios, o no creo que Dios sea un Dios como muy malo, muy castigador, ¿no? Total, a final de cuentas, mira, he estado aquí navegando en el pecado, conozco ciertamente parte de lo que es la escritura, pero mira, he estado haciendo esto y no ha pasado nada. Sí, sí ha pasado que tu corazón se ha cerrado. Y ese es el peligro que muchas veces dentro de la palabra podemos encontrar. Y yo invitaría a todos aquellos a analizar esta prédica, analizar esto que estamos viendo. La insensatez, la necedad no tiene que ver con no tener o no ser inteligente, sino con sabiendo que el camino y la verdad es Cristo y que nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros no creamos a esto y naveguemos o fluctuemos entre dos pensamientos. Que creamos que podemos seguir deleitando nuestra carne y pensando que Dios está con nosotros, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? De pronto te encuentras un hermano, oye, ¿no has ido a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Dónde has estado? No, no he ido, pero estoy haciendo oración en mi casa. Pero no, yo creo en Dios y diario hago y le pido, Señor, te amo, y como si eso fuera todo, como si eso fuera la sustancia de las cosas. La palabra dice que, le dice a Pedro, yo te he limpiado, tú estás limpio por la palabra que yo les he dado. Entonces, lo que indica, dice también, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Y entonces el ser humano cae en esa necedad de alejarse de las iglesias y pensar y volver como a una costumbre antigua del mundo, ¿no? Porque así decíamos, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando le evangelizas?
Cuando ve que vas por el lado del evangelio, cuando ve que tú eres un cristiano, cuando le empiezas a hablar de asuntos de Dios, lo primero que dice, no, pero yo también oro. No, sí, Dios es bueno, ¿verdad? Pero yo, ¿qué crees que yo oro y me concede las cosas? Sí, dice, no, sí. Yo voy a misa y hago esto y hago lo otro. O sea, te da a entender que también Él está dentro de los asuntos de Dios. Y tú estás tratando de explicarle algo, pero Él, como ve cómo va la plática, dice, ah, no, pues sí, yo también. No, ¿qué crees? Que sí tienes razón, Dios es bueno, Dios es poderoso, y empiezan a hablar así. Pero sin embargo, no tienen el fruto de lo que realmente es estar dentro de los caminos de Dios. Porque en ese momento en la plática lo dicen, pero ya los ves después y están haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que son los asuntos de Dios. Y entonces, ese es el necio, ¿sí? Y dentro de la iglesia a veces muchos tienen contacto con la gracia, pero de pronto empiezan a adquirir otras costumbres, otras cosas, otras ideas. Pero también puede ser que como esto les es beneficioso para la conducta que están llevando, pues también por eso dicen, mejor prefiero decir en mi corazón, no hay Dios, o no hay un Dios como el que ellos me dicen. Mejor creo mi propio Dios, un Dios más complaciente, un Dios más buena onda, un Dios que me puede tolerar ciertas cosas, porque hasta ahorita las he hecho, no ha pasado nada, y bueno, ¿no? Y vamos a Proverbios 1:22. Estamos hablando de este tipo de insensato, burladores. Proverbios 1:22. Dice la palabra de Dios, ¿todos lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. Y es lo que te estaba diciendo, muchas personas ahora que han tenido cierta información acerca del evangelio se vuelven burladores de Dios. ¿Por qué? Porque hablan de Dios, ¿sí? O sea, sí, está bien. Creo en Dios, ¿es todo? Ah, orarle a Dios es todo. A Dios dice, ¿qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Ciertamente Dios se complace en los holocaustos, pero le agrada más que le obedezcan, ¿sí? Sí, cualquiera, hasta el más simple, de pronto puede decir, no, sí creo en Dios, no, Dios, yo sí creo en Dios, ¿eh? Y en las pláticas que llegamos a tener con ellos dicen, bueno, es que mira, te voy a decir algo, yo veo que los católicos son pederastas, ¿no? Son bien perversos, pero los cristianitos son peores, ¿no? Esos también, y se roban el diezmo y son los mantenidos. Y conozco un testigo de Jehová que no, ese es bien borracho. Y así, ¿no? Y entonces, no, yo por eso nada más creo en Dios. Hay gente que dice que nada más cree en Dios, que hace su oración. Pero eso es lo importante, ¿no? Lo importante es obedecer a Dios. Lo importante no es que tú te pares y ores y digas que tienes una relación porque tú te sientes tranquilo, porque Dios a ti te escucha. No, lo importante es que tú lo obedezcas, que tú analices y como veíamos en prédicas pasadas, Señor, examina mi conciencia. ¿Qué es examinar la conciencia? Bueno, pues si obviamente estoy tomando, no puedo decir que Dios está conmigo. Si estoy en una relación de fornicación, no puedo decir que Dios está conmigo. Si estoy mintiendo, no puedo decir que Dios está conmigo. Hablar de Dios pueden hacerlo todos. Es más, alabar a Dios pueden hacerlo todos. Dice la palabra, todo lo que respire alabe a Jehová. Pero no todos obedecen a Dios. No todos obedecen lo que el Señor. No todos obedecen lo que el Señor nos dice, ¿no?
Dice en otra traducción, ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, seguirán siempre así, y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento. Y pues esto, pues de pronto remacha, ¿no? Lo que estamos viendo, que pues nos volvemos necios ante los ojos de Dios. ¿Seguirás en ese camino? Y ustedes deben recordar lo que dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin. Entonces, tenemos que analizar lo que estamos el día de hoy viviendo aquí. Y sobre todo a nuestros jóvenes y a las personas que de pronto puedan estarnos viendo a través de las redes sociales, invitarlos a eso, ¿no? Que no seamos niños insensatos, que caminemos de una manera diferente, que encontremos el examinar esa conciencia de el Señor. Muchos de ustedes saben lo que está aquí en la palabra, no podemos hacernos, Dios no puede ser burlado, o sea, sabemos cómo tenemos que caminar. Que no queremos hacerlo es porque estamos entrando o ya estamos en una fase avanzada de navalismo, de insensatez, de necedad. Estamos cerrando nuestro corazón a las cosas de Dios y estamos caminando en peligro, porque eso nos va a llevar a una muerte espiritual. Proverbios 13:1, ya hablando de jovencitos, como decía ahí, niños malcriados. ¿Qué le dice a los niños malcriados la palabra? Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y seguimos en este contexto, ¿no? Muchas veces, ¿por qué la traducción que veíamos ahí habla de niños malcriados, ¿no? Porque a veces nos comportamos así, ¿no? Como un niño necio, ¿no? ¿Qué hace un niño necio cuando ves que va de la mano de su mamá y le están diciendo, no te puedo comprar ese dulce, ese juguete? Se azota, patalea y se vuelve, como vimos en la traducción, un niño malcriado, ¿sí? Y muchas veces así somos dentro del Evangelio. Conocemos de pronto el Evangelio, pero como las cosas que el Evangelio trae no nos convienen, dicen, yo no lo quiero, y empiezo a patalear y a hacer berrinche e irme en contra de ese juguete o de lo que, de esa fijación, de ese afecto del deseo que me está provocando ciertamente un placer, pero que está alejándome de Dios. Entonces tengo que entender esa parte de la escritura, recibir el consejo de los padres. Oye, pero soy un hombre adulto. Bueno, eres un hombre adulto, pero desgraciadamente la edad no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque puede ser un hombre de 100 años, puede ser un hombre de 60 años, yo lo he visto, y siguen siendo los mismos. Personas con las que yo me juntaba en mi época de actividad alcohólica los he encontrado y siguen siendo los mismos. La edad no les ha dado sabiduría. La edad no les ha dado el entender que es mejor seguir a Dios que seguir los caminos del necio. ¿Sí? Me siguen hablando de lo mismo. Siguen así. Por ejemplo, mira, el otro día me encontré una persona y dice, ay, mira, o sea, un señor ya sin dientes y, ay, esa muchacha está bien bonita. O sea, ¿cuándo se va a fijar la muchacha bonita en el señor chimuelo y borrachito? Pues no, pero sigue en ese camino, ¿no? Por eso digo, aunque tú seas un adulto, no desprecies los consejos de tu padre, ¿no? No desprecies los consejos. El hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Qué hace el burlador? Mas el burlador no escucha las reprensiones. Es más, el necio te debate, porque así es el necio. Dice, no, que mira, es que no, y a poco tú, y esto. O sea, el necio así es, ¿eh? El necio no puede perder una discusión. Por eso dice la palabra, es mejor que te encuentres con una osa que perdió a sus cachorros y que la enfrentes, a que quieras contender con un necio. Porque el necio, más fácil que te haga enojar, ¿sí?
Por eso también no es bueno contender con un necio. Pero como hijos yo les aconsejaría, hagan caso a los consejos de sus padres. Sobre todo, vuelvo a lo mismo, o sea, sean también sabios, observadores. Cuando tú has visto un cambio en el padre o en la madre, cuando ves que de estos padres viene un consejo, pues también ve el cambio, ¿no?, que ha habido en ellos. Porque ciertamente como padres hemos pasado por situaciones y no queremos que los hijos pasen. ¿Por qué crees que un padre da un consejo? Porque no queremos que nuestro hijo pase por ello. No es que queramos a veces gobernar una vida del joven, pero bueno, si vemos que el joven está siendo necio, está siendo insensato, pues también ciertamente el amor y nuestro deber como cristianos es anunciarle su pecado. No podemos, como padres, también solapar el pecado. Tenemos que anunciarle su pecado. Mira, tú estás mal en esto, ¿sí? Porque ciertamente dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Son la herencia que el Señor nos ha dejado. ¿Qué entregaremos de resultado? Como yo a uno de mis hijos le dije, mira, bueno, en dirección del Espíritu Santo, esto yo le he comentado muchas veces, no es que sea regla para todos los padres que tengan a un hijo drogadicto en casa, no, no es regla, pero en dirección del Espíritu el Señor me dijo, alíñalo y cómo va. Confróntalo y dile que tú no vas a tolerar eso, y si no, que se vaya de la casa. Y así lo hice. Y vuelvo a repetir, no es que vaya a funcionar con todos, ¿eh? O sea, usted metas en oración y pídale guía al Señor. Pero un padre no debe de tolerar el pecado en el que vive su hijo o su hija, ¿sí? O sea, un padre no debe, ni porque te da dinero o porque te trata bien, no, tú tienes que anunciarle su pecado. Aconsejarle, dice, el hijo sabio recibe el consejo. O sea, el consejo del padre. El padre está obligado a aconsejar, a anunciar la insensatez, la necedad en la que está viviendo tal hijo. Yo le tuve que decir, hijo, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí no puedes estarte drogando en la casa. No lo permito, no lo tolero. Elige, ¿te vas de la casa o lo dejas de hacer? Tú elige. Y él eligió irse. Pero esto fue en oración, hermanos, ¿eh? Vuelvo a repetir, no lo haga usted, no, o sea, no crea que es un consejo, así tiene que ser, no. Porque Dios conoce los corazones de cada quien. Y en este sentido resultó, pero la enseñanza o el punto es que usted como padre tiene que anunciarle a su hijo la necedad en la que está. Usted no tiene que tolerar. Me gusta mucho lo que dice Pablo Olivares, acerca también de eso, él era drogadicto y dice que su mamá dice, no me toleró el pecado. Dice. Ve, busquen ese testimonio, está muy bueno. No le toleró el pecado. También le dijo, ¿sabes qué? Aquí es derecho, derecha a la flecha, si no, ¿cómo vas? ¿No? Pero vuelvo a lo mismo, tampoco no es algo que usted tenga, no le estoy diciendo haga eso, no. Pero lo que sí está obligado es aconsejar a su hijo, no, hijo, aquí estás mal, hijo. Y también sea prudente, hágalo con amor, no le grite, y aquí está, y sea firme. Aquí está el pecado, hijo, tienes que alejarte de él. Aléjate. Y el hijo, ¿qué tiene que hacer? Pues entender, ¿no? Y bueno, vamos a Lucas 12:20. ¿Ya lo tienen? Para aquellos necios que se apoyan en sus bienes, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y usted sabe, ha estudiado esta parte, dice que un hombre rico dijo, ay, tengo mucha producción, ¿qué voy a hacer? Tengo que ensanchar mis graneros. Pues los voy a hacer y diré, ahora sí, alma mía, a descansar, a irte a la playa, a disfrutar todo lo que has hecho, te vas a comprar una moto, te vas a comprar un carro, viajes, lujos, ya la hice. Necio, insensato, tonto, no sabes, le dices que hoy van a venir a pedir tu alma. El necio
la necedad por el dinero, la necedad por las cosas materiales. ¿Y de qué sirvió al final? De nada. Todo se quedó ahí. Porque muchos también dicen, es que no quiero mucho comprometerme con Dios, porque ahorita estoy forjando un futuro, porque tengo que trabajar los domingos, tengo deudas. Necio, ¿no sabes que van a venir a pedir tu alma? De todas maneras te vas a morir y ya no le vas a poder pagar a Electra. ¿Para qué te apuras tanto? ¿O dónde está tu fe de que de lunes a sábado el Señor te puede bendecir? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y tú estás empeñado, estás haciendo al revés la ecuación. Dice la palabra, busca el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Pero tú ese día entendiste, o ese día alguien entendió, que busque primero las añadiduras y ya después viene el reino. O sea, primero viene el carro, primero viene la posición económica, la estabilidad económica, y ya después, pues ya, o sea, pues ya que, mira, Señor, vamos, ¿por qué mejor, Señor, no lo hacemos al revés? Mira, bendíceme. Cuando tenga el carro, cuando tenga mi cuenta en el banco de dólares, y cuando pues ya te sirvo, y así, mira, te voy a servir mejor. Y así como me están viendo, pues sí, suena insensato, ¿no? Pero así es el insensato que busca las cosas materiales antes que el reino de los cielos. Y no sabe que cuando muera no va a poder llevar nada. No sabe que todo eso por lo que trabajó, ahí se va a quedar. Porque esta noche vienen a pedir su alma, dice la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver otra cita. Gálatas 3:1. Todos se lo saben, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esta parte de la escritura de Gálatas habla acerca de aquellos que querían agregar obras a la salvación, ¿sí? Que querían agregar la ley a la salvación, como si no es que, mira, a la salvación le falta obras. Ese es el contexto, ¿no? Hoy estamos hablando de la necedad del ser humano. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y vamos a ir a eso. ¿Quién te ha fascinado para no obedecer a la verdad? Y vuelvo a lo mismo. Muchas veces el ser humano se aleja de las cosas de Dios porque ha sido fascinado por otras cosas. Ha sido fascinado por el dinero, por una mujer, por su propia concupiscencia, por sus propias ideas. Y hoy la palabra dice, Gálata, insensato, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Por qué es que estás alejado de los asuntos de Dios? ¿Por qué te has alejado? Tú que en otro tiempo caminabas bien. Más adelante dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminarás por la carne? O sea, habiendo conocido la sustancia verdadera, el verdadero amor, el verdadero evangelio, el verdadero perdón, la liberación de todo, el perdón de todos tus pecados, habiendo concebido algo espiritual que tú y yo no podíamos comprar, acceder, tener acceso a ello si no hubiera sido por la salvación que provino del Hijo de Dios de Cristo Jesús, que fue algo espiritual. ¿Vamos a terminar por la carne? Habiendo conocido esto, ¿te vas a dejar consumir por tu pecado? ¿Vas a comportarte como un necio, como un tonto? O tonta, ¿no? O sea, yo invito a que salgan de ahí, o sea, dejen de claudicar entre dos pensamientos. Yo te invito, déjate caer con Dios, o sea, con Él es todo. Dice la palabra, si un padre siendo malo, pecador, a su hijo no le va a dar
algo malo, si no le dará una piedra, si su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra o una patada, ¿verdad? No, dice, por muy malo que sea un padre, aunque sea de mala gana, pero lleva para la comida. Dice, ahora imagínate, tu padre que está en los cielos no te dará todas las cosas. Y sin embargo, a veces uno busca esos deleites. Dice Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Pero ahora, ¿de verdad hay deleite en eso? O sea, porque como yo te puedo decir, un tiempo, porque conozco como que la diversidad del pecado entre el alcohol, las mujeres o la necedad, el egocentrismo, el creerme más, pero lo que quiero decirte, o hacerte una reflexión, cuando íbamos en pos de las mujeres, en pos del alcohol, ¿qué había al final? Soledad. ¿De verdad quieres seguir en eso? O sea, ¿quieres seguir en esa necedad del alcohol, las mujeres, comprar compañías, este, o trabajar por dinero? No hay nada ahí. No hay nada ahí para ti ni para mí. No se encuentra nada ahí. O bueno, ya lo tienes. ¿Realmente te sientes libre? ¿Por qué no vienes a la roca viva de donde mana agua y te alimentas de esa roca? ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo, de aquel que dio la vida por ti, que te puede liberar completamente? ¿Por qué no dejas que el Señor termine esa obra de restauración en tu vida? ¿Por qué no esperas a las promesas? ¿Por qué tenemos que vivir en esa necedad? Es que yo ya oré, ya no pasó nada, pues mejor ahí nos vemos. Yo creo que Dios ni existe. O si existe, pues es muy lento, ¿no? Porque yo quiero ya las cosas. Pero por eso es que tú tienes que venir a estar limpiado por la palabra. ¿Qué veíamos prédicas pasadas? El padre de la fe esperó 25 años para que la promesa se cumpliera en la vida de él. Compartía con una persona que quiero mucho. Le decía, bueno, es que también a lo mejor lo que pasa es que las cosas que tú le has pedido a Dios no han llegado porque todavía no estás preparado. O sea, porque a veces le pedimos a Dios cosas, pero no dejamos que Él nos prepare. El Señor tiene cosas para ti, pero Él primero te va a preparar para recibirlas. Él primero te va a preparar para recibirlas, porque si tú no estás listo, no las vas a recibir. Vas a volver a destruir, vas a volver a lastimar, vas a volver a hacer daño. Deja que Dios te prepare para que recibas lo que tienes que recibir. Yo les decía, ¿no? He recibido algo que yo no, ni por acá me lo esperaba nunca, ¿eh? Creo que ahora es cuando estoy preparado para recibir este regalo que me hicieron. Pero antes no estaba preparado. Sin embargo, ahora es algo material que me dieron, pero también no me siento ni mucho, ni me siento más. No, no, no. Al contrario, o sea, me estaba espantado los primeros días, porque no estoy acostumbrado, o sea, a eso. Pero después sí es que ya te preparé para esto, o sea, ya, ya no eres tan tonto, Julio, ya no eres tan insensato, ya no eres tan necio, ya no eres tan estúpido. Ay, Señor, no me digas tan feo. Bueno, pues reconoce que de dónde te sacaron, ¿no? No está bien, Señor. Sí, sí, sí era así. Realmente sí, sí era tonto, sí era necio. Te doy gracias. Entonces, busca el rostro de Dios. Deja que Él te guíe, deja que Él te ministre. Vuelve a esto que el Señor quiere darte, ¿sí? Dejemos de ser insensatos. Dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Por quién estás? Yo te invito a que vigiles. ¿Por quién estás siendo fascinado? Porque muchas personas se han alejado de este evangelio precioso, de este camino. Dice la palabra, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de paz y de beneficios para tu vida. Le dice a Abraham, yo vengo contigo y mi galardón es grande. Esperemos esos galardones, tengamos paciencia. Pero eso es lo que a veces el necio no tiene. El necio no tiene paciencia, quiere las cosas ya.
Y bien, vamos a ver otro último. Este no está aquí, está acá. Se los voy a leer para que avancemos. Les voy a hacer llegar al grupo estas citas para que las estudien. Dice la palabra Proverbios 17:12, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Y aquí para nuestras amadas mujercitas, vamos a ir un poco sobre de ellas, o la palabra más bien va a ir un poco sobre de ellas. Dice la palabra, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa, con una mujer necia, ¿no? Una mujer que todo el tiempo está peleando, que nada le parece bien, que todo lo que la demás gente hace es malo. Dice, mejor es vivir en un rinconcito allá, afuera, en la finquita, allá junto a los chivitos, no sé, que con una mujer en la casa, espaciosa, grande, pero rencillosa, que por todo pelea, o sea, necia por todo. Ay, no, que esto y que el otro. Y aquí es donde yo digo, bueno, dice la palabra, no es bueno que el hombre camine solo, ¿no? Entonces necesita una mujer, ¿no? Pero, pues pobre de aquellos que viven con una mujer así rencillosa, ¿no? Que de todo pelea y que nada le parece bien. Y bueno, otra, dice aquí, es mejor vivir en la esquina de la azotea que compartir la casa con una esposa contenciosa, ¿no? Y es igual, ¿no? O sea, ¿cuántos matrimonios conocemos que viven en la misma casa, pero el señor vive por allá? Y o sea, en una esquina de la casa vive el esposo y en la otra esquina vive la esposa, ¿no? Y no se me queden viendo que no es mi caso. Es que yo duermo aparte, pero es por un problema que tengo de ronquidos. Considero que no me ha desechado mi esposa. No, pues por amor a ella me fui a una, ¿cómo dice aquí? A una esquina de la azotea, al rincón del terrado. No porque sea rencillosa, no, la verdad, me bendijo el Señor con ella en ese sentido. No, yo creo que soy yo, a veces yo he sido el que soy el necio. Pero sí, muchas veces conocemos a personas así, ¿no? Que viven aparte. ¿Por qué? En este caso estamos hablando de la mujer, tampoco no se lo tomen personal, la palabra nos enfoca a hablar de la mujer. Vamos, estamos hablando de ese tipo de mujer. No quiere decir que sea generalizado, que no salga el feminismo en este momento y que digan, ah, pero es que también, ¿por qué no dice de los hombres, hermanos? No, estamos hablando de lo que dice la palabra, vamos a sujetarnos a ella. Dice, es mejor vivir en la esquina de la azotea que morar en una casa con una esposa contenciosa, ¿sí? Entonces, eso también es bueno porque te va a llevar a que tú vigiles tu carácter, ¿no? Sobre todo en las mujeres que de pronto todavía estén en posibilidad de ser casaderas, bueno, que veas que no debes de ser así, ¿no? Que analices tal vez cómo ha sido tu vida o cómo has vivido y que debes de dejar de ser así, ¿no? Aceptar cómo, de dónde el Señor te sacó, ver que si el Señor de pronto te da una pareja, seas hombre o mujer, ya en este caso, pues que no seas un hombre rencilloso, ¿no? Un hombre contencioso, un hombre necio, o una mujer necia y que estés peleando por todo y por nada. Porque lo que vas a hacer es que la mujer o el hombre se alejen y se vayan a una esquina de su corazón, ¿sí? Porque a veces las separaciones son en el corazón. Duermen juntos, se vive juntos, pero la separación es en el corazón. ¿Qué te dice hoy la palabra? Que la mujer rencillosa o una esposa contenciosa hace que un hombre se aleje de su lado. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? O sea, dice, mejor es que te vayas a vivir solo, ¿no? Y en tierra, o sea, mejor, mira, preferible estar en el desierto, ¿no? Que estés con una mujer rencillosa e iracunda. O sea, rencillosa, que nada más lista, ¿no? De mecha corta, ¿no? De aquí es lo que yo digo y se va a hacer esto.
Iracunda, pues imagínate, aparte de que es rencillosa y que de todo pelea, pues pelea con ira, ¿no? Y órale, vámonos y apúrense y jálenle y hey tú y por allá y tú que estás, uy, no, y todo el día está gritando en casa, todo el día, porque está ahí, es iracunda, ¿no? O sea, no puede controlar esa parte de su vida. Y luego por eso dice, híjole, ¿por qué los hombres se alejan de mí? Entonces, y hay muchos más, ¿los seguimos leyendo ya? No, sí, sí, dice. No, están duros estos. ¿Sí los leemos? Dice, una esposa virtuosa es corona para su esposo, pero como gusano en la madera, una mala destruye a su esposo. Como zarcillo de oro en el hocico de cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Están muy duros estos. Vamos con una esposa virtuosa es corona para su esposo, pero como gusano en la madera, una mala destruye a su esposo. Miren, de verdad que la mujer, yo quiero decirle algo, usted como mujer tiene un poder muy grande, porque la mujer es muy hábil. Luego a mí me cuesta trabajo lidiar con mujeres, porque, ay, luego todas aquellas que son manipuladoras, pero que ponen carita de, como dice la palabra, ¿no? Con sus ojos así hermosos, y ponen carita así de, ay, oye, ¿no vas a hacer esto? ¿Y por qué no se hace esto? Pero son así, o sea, sí. Y a veces es bueno, porque a veces motivan al hombre a progresar, a salir de las cosas, a ser hombres diferentes. Pero cuando la mujer usa eso para asumir al hombre en un estado de, como dice aquí, como gusano en la madera, una mala mujer destruye a su esposo. Hay mujeres que por su necedad, con esa parte que fue dotada de, sin un golpe, sin más que con palabras, pueden reducir al hombre, dice, a un bocado de pan. Y cazan la preciosa alma del varón, dice la palabra. ¿Sí? Sin un golpe, la mujer puede controlar a un hombre. ¿Sabe qué? Ponga atención aquí, porque la palabra dice, le haré ayuda idónea. Usted, la mujer, debe de ser una ayuda idónea para el esposo. Pero dice aquí la palabra que una mujer que es así, es como un gusano de madera y destruye al esposo. Y en vez de ser una ayuda idónea, es un contrapeso, es un lastre, es una maldición para el hombre. ¿Y sabes por qué? Hay mujeres que 100 pesos no les alcanzan. Hay mujeres que 1000 pesos no les alcanza y que todo el tiempo están pidiendo dinero y dinero y dinero. Y hay hombres que se esfuerzan en sus hogares, llevan el dinero y la mujer dice, es que esto no me alcanza. Es que ay, ¿por qué me casé contigo? Eres un mediocre. Bueno, eso hubieras pensado antes, ¿no? Es que no sabes hacer nada. Luego, si la mujer tiene una soberbia fuera de este planeta o más alta, no, pues es que eres bien tonto. Hay relaciones así, hermanos, donde el hombre, ¿a dónde va? A morirse en el alcohol, a morirse en la droga. Y no estoy justificando, ¿ah? Pero hoy la palabra indica eso, que hay mujeres que son malas y destruyen a su esposo. Tal vez dentro de las congregaciones haya un esposo que no deja de tomar. Mujer, ¿te has preguntado si tal vez tú no eres parte de ese problema? Porque eres como un gusano que se come la madera y porque tal vez estás pagada de tu propia rectitud,
de que vienes a la iglesia, alabas, participas dentro de las actividades de la iglesia, pero llegas a tu casa y eres otra, eres rencillosa, eres iracunda. ¿No serás parte de ese problema, hermana? ¿No te has preguntado esa parte? Yo de verdad he podido conocer personas que viven esto, que dentro de las iglesias sus esposos no paran de beber. Y a veces, pues uno no puede hablar, ¿verdad? Pero hay algo que uno de los dones del Espíritu es el discernimiento de espíritus. Y tú puedes ver, no, pues es que aquí, pues con razón aquel hombre no para de beber. Porque la mujer es hiriente, tiene esa facultad de decir la palabra exacta. Son como las Maradonas o los Messis de las palabras. Colocan la palabra exacta en donde más le duele al varón, en donde más corta. Por eso te digo que tú, mujer, tienes un gran poder en tus manos. La mujer tiene la capacidad hasta de mover un reino. Para las que les gustan las novelas turcas, ¿no? Esa del sultán. Cómo meneaba ahí los hilos de todo, esa Hurrem. Y con su carita nada más así de buena gente, ¿no? Ay, con su apariencia de piedad. La mujer tiene esa capacidad, ¿eh? Si lo encausa a lo bueno, pueden hacer que una pareja crezca, que un hombre crezca, que un hombre camine diferente. Pero también lo puedes sumir en esto. También puedes destruir a tu esposo. Y bueno, es un poco difícil abarcar tanto. Y sigamos leyendo otros versículos. Job 5.2 dice, no lo lean, yo se los voy a ir leyendo. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Proverbios 24.9, sí, búsquelo. Y ya después vamos a pasar a lo de Nabal. 24.9. 24.9, ¿qué dice la palabra? El pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Ahora vamos a cerrar con estas citas que hemos visto. Proverbios 26.11. Proverbios 26.11, nada más vamos a leer, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El pensamiento del necio es pecado, es decir, miren, como que quien dice a últimas, el necio siempre va a ser un pecador porque es necio, porque tú le hablas y les expones los asuntos de Dios, y como hablábamos al principio, él tiene otros datos, ¿no? Como dice aquel presidente. Él tiene otros datos. Dice, bueno, pues tú dirás que eso es. Pero mira, yo vivo de esta manera y no pasa nada. No pasa nada. Entonces el necio normalmente vive en pecado. El necio, el pensamiento de él es pecado. Porque su propia necedad tiene un velo que le impide ver los asuntos de Dios, que son buenos, agradables y perfectos. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces esta voluntad de Dios buena, agradable y perfecta se opone a los caminos del necio, ¿sí? Porque el necio quiere fiesta, el necio quiere alcohol, el necio quiere seguirse drogando, el necio quiere seguir con mujeres,
El necio quiere seguir en las fiestas. El necio es el punta de flecha de la evolución. Él es el que ha hecho todos sus logros. Dios no tiene nada que ver con lo que él ha hecho. Y pues todo eso obviamente es pecado delante de Dios. Entonces el necio, el pensamiento del necio es pecado. Y lo otro dice el pensamiento, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿No? Tú puedes ver un perro, eso fíjate desde que, pues yo creo desde que el perro es perro, ha hecho esto, ¿no? Y tú lo ves que se vomita y se traga su vómito. Y tú eres un ser pensante, ¿no? O sea, oye, tú, pues obviamente no le puedes decir al perro porque no te va a entender, ¿no? Pero si pudieras, le dirías, oye, perro, ¿pero por qué te comes tu vómito? O sea, ¿no estás estúpido o qué? Pues no te va a decir nada, ¿no? Porque mismo que te diga, wow, no. Pero, o sea, tú te quedas así, oye, te parece increíble. Y la Biblia dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O vamos a decirlo más like, como lo llegué a oír en cursos de capacitaciones personales, ¿no? Que dice, el colmo de la estupidez es querer que las cosas cambien y que tú sigas haciendo lo mismo. Ya te equivocaste, ya pecaste. Eso cortó una relación entre tú y Dios. Ya te sentiste mal, ya lloraste. Pero hay unos que dicen, pues ya mejor me sigo aquí, ¿no? Pues ya para qué regreso a la iglesia, o ya para qué. Pues mejor me sigo comiendo mi propio vómito, ¿sí? Lo que me hizo tropezar lo sigo haciendo. Lo que me sacó de mi relación con Dios, mejor lo sigo haciendo. Es algo de lo que debemos de tener cuidado, porque ahí el enemigo es bien hábil y bien astuto, ¿sí? En la prédica pasada veíamos que el Señor nos perdona, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que Él sabía los errores que íbamos a cometer. Pero el diablo, cuando tú y yo caemos, por ejemplo, en el caso de los que bebemos o nos hemos drogado, te vuelves a tomar o a drogarte y el diablo te dice, ya, pues tú sigue comiéndote tu vómito, pues ¿para qué sales de ahí? Ya caíste, ya que le haces al cuento de que vas a ir a la iglesia. No, tú sigue comiéndote tu vómito, no pasa nada. Aquí estás bien, chiquito, vente. Y entonces, esa es la fase en la que entramos muchos que de pronto que de pronto hemos recaído en el alcohol, la droga, y dices, oye, pero estabas allí, te bautizaste, hiciste esto y lo otro. Bueno, hasta te vi que servías a las mesas. Pues sí, porque le ha hecho caso al enemigo. Porque nuestro corazón se vuelve necio. ¿Y entonces qué hacemos? No le creemos a Dios. Nuestra necedad nos impide creerle al Señor. Nuestra necedad nos impide ver la gracia de Dios. No, yo creo que Dios no me va a perdonar. Y por eso seguimos revolcándonos en el vómito. Entonces, debemos de dejar esa parte en nuestra vida, dejar de ser necios. Yo sé que hay muchas cosas que de pronto son atractivas en el mundo y sobre todo para los jóvenes. Para los jóvenes de pronto tal vez sea difícil el seguir los asuntos de Dios, porque pues su carne es joven, tienen todo el vigor, tienen toda la potencia, todo pues, el deseo de tal vez de vivir estas cosas. Pero no, ahí solo hay vómito, hermano. Si tú quieres seguir en fornicación, en adulterio, en alcoholismo, drogas, bailes, solo hay vómito, ahí no hay nada para ti, hermano. Y solo así te vas a ver como tú ves a un perro que vomita y se come el vómito, así vas a estar tú. O así vamos a estar si volvemos a eso. Si estamos practicando esto de, hey, y lo vuelvo a hacer y vomito porque me siento triste y lloro, pero luego vuelvo otra vez a comerme eso. No, hermano, tenemos que alejarnos de eso. Y bueno, vamos a cerrar nuestra prédica, vamos a nuestro libro de Samuel. Ya vimos un poco el contexto de lo que es la necedad.
Hay mucho. Primera de Samuel 25. Vamos a ir a leer. Dice la palabra 25, 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: vayan a Carmel e id a Nabal, salúdele en mi nombre, díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia, a todo cuanto tienes, paz. Me enteré que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. Me enteré que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó en todo el tiempo que han estado en Carmel nada. Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano, a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Nabal, que como ya vimos, ¿qué significa su nombre, hermanos? Necio, insensato. Respondió a los jóvenes, el necio, respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ya ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, vinieron a David y le dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 hombres con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Nabal. El contexto de esta palabra es que dice Nabal, bueno, ¿quién es ese tal David? Hoy hay muchos que huyen de la presencia de su Señor. Un necio diciendo palabras hirientes e insensatas, jugándole al loco, ¿no? Porque ni modo que no sabía, pues David era famoso, tenía su salmo de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. El rey David venía de la guerra, de huir de la presencia de Saúl, se habían encontrado en una cueva, venía mal, ¿no? Venía de librar una batalla contra los filisteos por las eras de Keila, ¿sí? David había hecho oración: Señor, subiré a los filisteos, pelearé contra ellos. Sí, sube. Oye, Señor, pero estos voy a liberarlos, pero ellos me entregarán. Sí, sí te van a entregar. Ah, bueno, pues venía huyendo, ¿no? David venía peleando, lo que indica que en esa huida o donde quiera que David estaba, peleaba las batallas de su Dios. Como dice Abigail, como muchos le dijeron,
Como Saúl le dijo, pelea las batallas de tu Dios. Y David siempre fue un hombre que peleaba las batallas de su Dios. Y en ese contexto, en esos lugares donde él se movía, pues entonces el rey David manda a unos jóvenes porque se entera que este hombre tenía esquiladores. Recuerden que en la palabra cuando habla de esquiladores quiere decir que había fiesta, por así decirlo, ¿sí? Iban a esquilar las ovejas, pero también iban a comerlas. ¿Se acuerdan cuando Absalón dice que iba a esquilar y para matar a su hermano Abnón dice, voy a esquilar las ovejas, padre, vengan todos? ¿Sí? O sea, vamos a tener comida. Era el símbolo, era el significado. Entonces, David se entera, va y le dice, oye, pues hemos pasado por aquí un buen momento, porque pues andar huyendo y andar en guerras no es fácil, hay necesidades, hay hambre, y dice, bueno, ahora sí que coopera con la causa, ¿no? Entonces, el necio, como veíamos hace rato en Lucas, el que ama el dinero, el necio que ama el dinero, no, dice, ¿cómo le voy a dar a este Davidcito? Pues sí. No, pues a mí me ha costado, ¿no? El necio así es en su corazón. Dios lo bendice, le da, y él dice, no, este es mío, ¿no? ¿Cómo yo? Este es para mí, a mí me lo trajeron, yo no voy a compartir. El necio así es. El necio envidioso. Nos hay un tipo de necio envidioso. Que su necedad le dice, no, ¿cómo vas a compartir con ellos? Si eso te lo trajeron a ti te costó. ¿Cómo le vas a dar? Además, no, guárdalo. ¿Tampoco no sabía Nabal que David tenía situaciones con Saúl? Y pues de ahí se agarró, ¿no? Para decir, es que hoy hay muchos que, hasta se burló de él, ¿no? Es que hay muchos que huyen de su Señor. Pues ¿quién es ese David, hijo de Isaí? O sea, necio hasta con él mismo, ¿no? El necio en toda su totalidad. Porque el necio hasta a sí mismo se engaña, ¿no? Yo te aseguro que Nabal sabía quién era David y sabía del conflicto entre Saúl y David. Por eso las palabras. Es más, me atrevo a decir que esto es como una amenaza hacia David. Así como diciendo, ay, si tú vienes huyendo de tu Señor, ¿qué vienes aquí a decirme? O sea, a mí no me puedes hacer nada. Como una forma implícita de revirar la situación. Y de obviamente, pues no compartir, ¿no? Pero el necio, de acuerdo a lo que hemos ido estudiando en la palabra, hablamos como individualmente, ¿no? Hablamos a los jóvenes que en su necedad no quieren seguir los asuntos de Dios. Hablamos a las esposas que en su necedad no quieren seguir los asuntos de Dios. Pero ahora en esta trama que vamos a ver de la palabra de Dios, nos va a indicar que la necedad en el corazón del cristiano o cristiana afecta a sus familias, pone en riesgo la estabilidad espiritual del hogar, pone en riesgo la estabilidad espiritual de los hijos, pone en riesgo la estabilidad espiritual de su familia. Porque dice la palabra aquí que cuando estos mensajeros regresaron con la noticia de, ¿sabes qué, David? Pues dice que no te va a dar nada, que de parte de quién. Dice, toda esta se burló, dice, se burló de ti porque dijo, hay muchos que huyen de su Señor hoy en día. Dice, pues cíñanse la espada, vamos a arreglar este asunto. ¿Sí? O sea, se enojó. Y fíjate lo que provoca, ¿no? Bien dice la palabra. Es mejor estar en la esquina del terrado que con una mujer rencillosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca a un hombre necio? La ira de los demás. Un hombre necio, un hombre insensato, un hombre que comete estupidez tras estupidez, insensatez tras insensatez, necedad tras necedad, provoca la ira de los demás. Y ahora me voy a ir un poquito con los esposos. ¿Cómo quieres que la mujer en tu casa sea una mujer virtuosa, como dice la palabra,
Si tú estás cometiendo error tras error, necedad tras necedad, tontería tras tontería. También esto es para que nosotros como hombres cuidemos nuestra relación en nuestro hogar, con nuestras parejas, con nuestras familias. Queremos el respeto de nuestros hijos, pero cometemos necedad tras necedad, tontería tras tontería. Como hombres debemos de ser sensatos, debemos sujetarnos a la cruz, que es Cristo, debemos dejar que el Señor nos enseñe, porque si no estamos condenados a que nuestra necedad acarree consecuencias hacia la vida de nuestros hijos. Porque en nuestra necedad podemos estar dejando desprotegidos a nuestra familia, a nuestros hijos, como vas a ver a continuación. Nos quedamos en esta parte, dice el mensajero que después va a avisar a Abigail. Le dice a aquellos hombres, 25:15, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros.